Entonces el día de hoy vamos a hablar de la Trinidad. ¿Quién me puede decir cuál es la definición de la Trinidad? Sin mirar acá. Sí, son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los unicitarios creen lo mismo, los duocitarios o visitarios también creen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Algunas iglesias, como decir los pentecostales, los testigos de Jehová, no creen en esa doctrina. Los mormones, por lo menos, afirman que existe la Santísima Trinidad, pero la tienen diferente, la hacen diferente. Ajá. ¿Quién más? Gracias, hermanita. Pues que ellos creen que son tres dioses, pero Muy bien, por ahí va la cosa. ¿La escucha? Que ellos creen que nosotros tenemos tres dioses, porque no entienden cómo es eso de que tres personas distintas sea un solo Dios. Es complejo. ¿Qué son los misterios? Ajá. Que se pueden llegar a entender por medio de la razón e incluso de la misma Biblia. Entonces, ¿qué nos diferencia de ellos? Ellos creen que hay un solo Dios que se llama Jesús, ¿sí? Y Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Entonces, algunas veces se pone el disfraz de Padre, de papá, otras veces se pone el disfraz de Hijo y otras veces el disfraz de Espíritu Santo. El problema es que, como pueden ver, en este cuadro vemos una clasificación que es muy fácil de entender. Jesús afirma tener un Padre en el cielo. Él no dice yo soy el Padre, dice mi Padre que está en el cielo. Están ahí todas las citas donde Jesús dice que tiene un Padre en el cielo. ¿Okay? Ahora, las citas de la siguiente columna son las que el Padre afirma que Jesús es su Hijo. Sí. En las cartas apostólicas tenemos también saludos, y en los saludos los apóstoles saludaban en el nombre del Padre y de su Hijo Jesucristo. Entonces desde ahí ya entendemos que definitivamente el Padre y el Hijo no son la misma persona, porque entonces los apóstoles hubieran dicho los saludamos en el nombre de nuestro Padre Jesucristo. En todas las cartas apostólicas se nombra al Padre y luego se nombra a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Estas otras citas nos muestran el Espíritu Santo y el Hijo. Y en esta última columna vemos lo que es la Trinidad completa. Entonces ya vemos que efectivamente hay tres personas distintas. Ahora, ¿cómo solucionamos o cómo entendemos el problema de que tres personas sean una? Hay varios ejemplos, solo que algunos de esos ejemplos también nos aplican los mismos unicitarios para probar la unicidad. Me voy a referir al ejemplo clásico del agua. El agua es H2O, ¿cierto? La encontramos generalmente ¿en qué estado? Líquido. ¿Sí? Pero si yo llego y la caliento a 100 grados, ¿qué pasa? Se evapora. Pero si yo decido por el contrario bajarla a 0 grados, ¿qué sucede? Se congela, se vuelve sólida. Entonces tenemos el agua, pero en tres estados distintos: gaseoso, el vapor, líquido en su estado natural y sólido, que ya es congelado. Entonces, es el mismo agua, pero en tres estados distintos. Nos podemos decir nosotros, ahí está la Trinidad. Y un unicitario nos va a decir, ahí está la unicidad, porque es una sola agua, es Jesús. Entonces, Jesús se disfraza de tres formas distintas. Entonces, esa explicación no logra darle respuesta a los unicitarios. Hay otra también muy clásica, que es la del huevito, ¿sí? Que
también utilizan ellos. ¿Sí? ¿Qué compone un huevo de gallina? La yema, la clara. La yema, la clara y la cáscara. La cáscara está por fuera, la clara alrededor y en el centro la yema. Nosotros decimos tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y ellos dicen, no. Vean que es un solo huevo, ese es Jesús. ¿Sí? Y entonces Él se manifiesta de tres formas distintas. No sé cómo hará para manifestarse en forma de yema, de clara y de cáscara. Pero ellos utilizan el mismo ejemplo. Entonces, hasta ahí hay como en la lógica hay un aparente empate. Hay un desempate que yo creé o que descubrí en la Biblia. La Biblia nos enseña, ahora vamos a mirar. ¿Cómo se forma una pareja humana? Son dos personas, ¿cierto? Dos personas distintas. Y cuando se casan, cuando tienen una relación, ¿qué pasa según la Biblia? Se vuelven una sola carne. ¿Cuántas personas son? ¿Y cuántas carnes? Una sola carne, no son dos carnes. Dos personas y una sola carne. Y ahora, fruto de esa unión, a los 9 meses surge otra persona. ¿Ya? Entonces, son tres personas: papá, la mamá y el hijo, ¿cierto? Pero el hijo, ese hijo es carne de su carne y sangre de su sangre. Exacto. Entonces, son tres personas distintas, totalmente: el papá, la mamá y el hijo, ¿sí? Tienen acciones distintas, formas de pensar y actuar totalmente distintas, pero comparten la misma carne y la misma sangre. Son una sola carne y una sola sangre los tres. ¿Y cómo se le llaman a esos tres? La familia, correcto. Entonces podemos ver en la Biblia, o sea, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Nosotros, una familia, son al menos tres personas distintas, ¿sí? Pero una sola carne. Y en el sentido divino, pues entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son tres personas distintas, pero son un solo Dios. O sea, una sola familia, un solo Dios, tres personas distintas, tres miembros de la familia. ¿Sí se entiende el paralelo? ¿Sí queda claro? Muy bien. Ante esta situación, bueno, aquí están los versículos bíblicos. Dice Génesis 2:24: por eso deja el hombre a su padre y su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. En el Nuevo Testamento hay muchas más citas de lo mismo, pero en el Nuevo Testamento también tenemos la misma cita. Efesios capítulo 5, versículo 31 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Perfecto. Y aquí sigue la explicación. Además de eso, ese amor entre los dos, puede surgir a los 9 meses una tercera persona que es carne de su carne y sangre de su sangre. Levítico 18:17 dice: no descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez, pues son tu propia carne. Sería incesto. Entonces miren aquí cómo Dios nos muestra que los hijos son nuestra propia carne. ¿Ok? Nuestra misma carne, nuestra misma sangre, igual que aquí. ¿Hasta ahí van claros? Si alguno tiene una pregunta, pregunte. Sí, es que no me queda bien claro el ejemplo de la familia, porque la Santísima Trinidad sí es una familia, Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Tú hablas también de la pareja, Sí. la pareja son dos personas distintas, se unen, Son una sola y carne. luego de este amor hay un fruto que son los hijos. Una tercera persona que es. En el caso de la pareja, bueno, en el caso de la Santísima Trinidad, Jesús es consustancial al Padre, es decir, sale del Padre. Y de esa unión, cuando Jesús asciende, le dice a los discípulos: yo me voy al Padre
y les envió el Espíritu Santo, el Paráclito. Sí. Entonces, de esa unión, de esa prefiguración del Padre y del Hijo, brota el Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, lo que no me queda claro del ejemplo de la familia es, la esposa no sale del esposo. La esposa no sale del esposo, son dos personas. Porque nosotros somos creados, no creadores, ahí está la diferencia. Pero tenemos somos consustanciales. ¿Por qué? Pero ella no es consustancial al esposo, en cambio, Son consustanciales. Carne es su carne, sangre es su sangre, se vuelven una sola carne. Cuando se unen, se vuelven una sola carne. pero cuando se une, pero es que Jesús sale del Padre. Que son Jesús distintos. no es ¿cómo es? Jesús es engendrado, no creado. ¿Sí? Jesús brota del Padre, sale del Padre. Sí, Es sale de la boca del es Padre. consustancial. Porque Jesús es el verbo, la palabra de Dios. O sea, como hablándolo en términos humanos, Jesús es dado a luz por el Padre a través de la boca. Ese sería el sentido. Y dicen que Dios es Padre y Madre, porque Sí. el amor de Dios es Sí. como el amor de la Juan 1:1 nos dice, ¿no? Que Jesús es la palabra de Dios y Él estaba al principio. La palabra era Dios, o sea que la palabra de Dios son Dios. O sea, el Padre y el Hijo son Dios según Juan 1:1. Dime. Bueno, ¿cómo entendería yo desde el principio, ¿no? Desde el principio de la creación de la misma Trinidad? Ponte de pie. El Señor nos creó hombre y mujer, claramente. Sí, señor. Sacó de la costilla del hombre a la mujer, y ahí dice, soy carne de tu carne, hueso de tu hueso. Sí. Ahí ya vendríamos a comparar de que salimos de la misma materia. Pero yo pensaba una cosa que es parte de eso, de que el Señor nos creó y nosotros desobedecimos. Necesitó de más, nos prometió mandarnos a su Hijo para la salvación. Y el Espíritu también ya lo he incluido muchas veces, porque eso se lo lee a través del Antiguo Testamento, que a muchos de los enviados antes de Jesús ya se les había, a todos se les había incluido el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la exposición de Marcos. Él nos creó y él pensó que iba a tener ese mundo dominado. Nosotros nos realizamos como que emplear ya otras partes, dividirse, hacerse, mandarnos a su Hijo y mandarnos a su Espíritu. Y en los mismos, aquí está la Santísima Trinidad, las tres personas distintas y un solo Dios, una necesidad para manejar el mundo. Muy bien, y de lo que tú dijiste yo quiero rescatar algo que responde la pregunta de la hermana. Me dices que en el ejemplo del ser humano la esposa no sale del esposo, pero el hermano aquí ya nos respondió. En Génesis, ¿sí? ¿De dónde sale la mujer? De la costilla de Adán, o sea que son consubstanciales. ¿Sí te queda claro? no me convence mucho, pero lo seguiré investigando. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que los tres son consustanciales. Padre y madre se unen, se vuelven una sola carne. Y tienen un hijo que es carne de su carne y sangre de su carne, de su sangre. Tres personas distintas, ¿sí? Y una sola familia. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué te va a decir un unicitario? No. Dios es espíritu, no es persona. ¿Ya? Y ellos dicen, si Dios es espíritu, no puede ser persona porque las personas tienen carne. Los marranos tienen carne, ¿cierto? Y más carne que nosotros. ¿Son más seres humanos? No, ¿cierto que no? Las ballenas tienen más carne que nosotros. ¿Son más seres humanos que nosotros? ¿Más personas? ¿Son más personas? No. Las vacas tienen más carne que nosotros. ¿Eso los hace más personas que nosotros? No. Entonces, ¿está correcta esa definición de que no podemos decir que Dios no es persona porque no tiene carne? ¿Qué creen ustedes?
No, está equivocada. La persona no se define por si tiene carne o no tiene carne. ¿Ya? La persona se define por la capacidad de pensar y actuar por sí mismo. ¿Ya? En ese sentido nosotros decimos que Dios es persona. Ahora, me van a decir los amiguitos unicitarios que le demuestre con la Biblia que Dios es persona. Y Jesús mismo nos da el ejemplo. Vamos a usar aquí la Biblia Jerusalén, por lo que es una traducción. También cuando lleguemos a la clase de lo que es la Biblia, vamos a ver lo que es una traducción, ¿sí? Y una versión. ¿Ok? Esta es traducción, por eso vamos a utilizarla. Dice así, voy a leerles Juan capítulo 8, versículos del 13, bueno, ahorita les digo hasta dónde. Vamos a leer. Los fariseos le dijeron a Jesús, ¿no? Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Porque para los judíos lo que uno decía tenía que ser validado por otro, para un testigo, ¿sí? Para decir que era cierto. Entonces, bueno, sigamos. Porque sé de dónde he venido. Perdón, me estoy saltando. Jesús le respondió, versículo 14: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes se juzgan según la carne, como los hermanos unicitarios, ¿sí? Para ellos, juzgan según la carne. La persona es carne para ellos. ¿Qué dice Jesús? Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo. No está él solo. ¿Cómo así? ¿Quién está con él? Sino yo y el que me ha enviado. O sea que hay alguien, está Jesús y alguien que lo envió. O sea que no es el mismo Jesús el que se envió. Ok. Y en su ley está escrito que el testimonio, o sea, en la ley de Dios, ¿sí? De los judíos, en el Antiguo Testamento, dice, y en su ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. ¿De dónde va a sacar el testimonio de esa otra persona si él está solo ahí? Bueno, pasemos al siguiente versículo. Versículo 18. Dice así: yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado, el Padre. El Padre lo envió. O sea que no se envió Jesús a sí mismo. Y está diciendo que está su testimonio y el testimonio del Padre. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que lo que es válido es el testimonio de dos. ¿De dos qué? ¿Vacas, carnes? De dos personas. Entonces vemos cómo Jesús está diciéndole a los fariseos que el Padre y Él son personas. Por tanto, el testimonio de los dos es válido porque se ajusta a lo que al que el mismo Dios mandó en la ley. Entonces, en este versículo, en este pasaje, vemos como el mismo Jesús se trata a sí mismo y al Padre como personas y aclara que no son el mismo. Entonces, ahí ya ustedes ven que la unicidad, lo que ellos dicen que Dios es unicidad, es falso. Ahora, ellos cuando uno les menciona esto, ¿qué es lo que hacen? Lo primero, bueno, ya te dicen te dan la cita: mira, Israel, Dios es uno. Dios es uno. Y te van a decir, no es tres, sí, es uno. Es uno. Pero en la Biblia se habla de unidad, no de unicidad. ¿Cuál es la diferencia entre unidad y unicidad? Unidad es que solo hay un Dios, punto. Y en eso creemos
tanto trinitarios como unicitarios. Solo hay un Dios, no tres dioses como ellos creen falsamente nosotros. Solo hay un Dios. Creo en Padre, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, si ustedes miran todo el credo, es un solo Dios el que nosotros creemos. Ahora, pasemos a la anterior. Muy bien. Vamos a mirar algunas de las citas aquí y ustedes van a participar, me van a ayudar escogiendo alguna. Yo voy a decir una cita y el que levante la mano coge esa cita, yo le asigno la cita y la va buscando. Entonces, la primera cita, Mateo 7:21. ¿Quién la coge? Listo, hermanito. Lucas 2:49. ¿Quién la quiere? Tú, Lucas 2:49. Ok. Juan 2:16. Manito. Juan 2:16. Ahora vamos a pasar a esta columna. Solo vamos a ver algunas. Ustedes en la página del movimiento pues van a tener ahí la diapositiva, por si quieren descargarla, imprimirla, bueno, como quieran. Entonces ahí tendrán todas las citas para que ustedes se diviertan y busquen cada una de ellas. Ahora pasamos a la segunda columna donde el Padre del Cielo afirma que Jesús es su Hijo. ¿Quién quiere coger Mateo 2:15? Ella, gracias. ¿Quién quiere coger Marcos 1:11? Manita, gracias. Lucas 3:22. Perfecto, manita, gracias. Juan 6:40. Yo ya escribí Juan 6:40. Y para ti, Romanos Primera de Corintios capítulo 1 versículo 3. Sí. Muy bien. Entonces, ¿quién tiene Mateo 7:21? ¿Ya lo tienes? Sí. Adelante, hermano. Muy bien. ¡Ay! Oh, ya. Ya, sí. Los videos locos de la clase. Dale, hermanito. Dice, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muy bien. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, hermanito. Entonces, Jesús está diciendo que tiene un Padre ¿en dónde? En el cielo. Muy bien. Ahora, ¿a quién le toca Lucas 2:49? Dale, hermanita. Él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Palabra de Dios. Muy bien, gracias. Entonces él vuelve y nos habla del Padre otra vez. ¿Qué es lo que dice el Padre ahí? No saben. Léelo otra vez. Y él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre? Muy bien. ¿Dónde está el Padre? El cielo. Muy bien. Vamos a Juan 2:16. Y dijo a los vendedores de palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hagan de la casa de mi Padre un mercado. Jesús no dice, no hagan de mi casa un mercado, sino de la casa de ¿quién? De mi Padre. Entonces, para que vean, son abundantes las citas donde Jesús se diferencia del Padre. Ahora, ¿a quién le toca Mateo 2:15?
Adelante, hermanito mío. De pie. Donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta. 2:15. Mateo 2:15. Sí. Oh, está mal. Sí, porque es Mateo 2:15. Búscate el 3:17 a ver. Se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Muy bien. Palabra de Dios. Bueno, alabamos Señor. Muy bien, entonces, el Padre, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice sobre Jesús? Este es mi Hijo amado. El Padre no está diciendo, este soy yo. No, este es mi Hijo amado. Muy bien, Marcos 1:11. ¿Qué dice? Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien estoy muy agradado. Tú eres mi Hijo amado, en quien estoy muy agradado. ¿A quién le estaba diciendo? A Jesús. No le está diciendo tú eres yo. Tú eres mi Hijo amado. Muy bien. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Creo que está bien claro. Ok. Lucas capítulo 3, versículo Juan. Ok, Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, vuélvelo a repetir una vez más. Porque esta es la voluntad de mi Padre, Sí. que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Palabra del Señor. Y ahí en lo adelante hay una cantidad que habla del Padre. Claro, claro. Es muy recomendable que lo lean. Nadie Esta es puede la ir al voluntad Padre de sin- mi Padre. La voluntad, o sea, Jesús dice, la voluntad de mi Padre es que crean en su Hijo, o sea, en mí. ¿Sí está claro? Muy bien. Vamos a un saludo apostólico, 1 Corintios 1:3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Perfecto. Palabra de Dios. Alabamos. Que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, o sea, hay una y, o sea, dos cosas distintas. Nuestro Señor, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer entonces ahora una ronda de otras citas que voy a asignar. Vamos a mirar aquí. Gálatas 1:1. ¿Quién la quiere? A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere? Gálatas 1:1, hermanito. Gracias. Vamos a buscar Filipenses 1:2. Gracias, hermanita. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículos 2 al 3. ¿Quién lo busca? Vale, hermanita. Ahora vamos a pasar a la siguiente columna, donde está el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces, ¿quién quiere Mateo 12:32? Gracias, hermanitas. Ahora, Lucas capítulo 12, versículo 10.
allá la hermanita atrás, y el hermanito Hechos 2:33, Hechos 2:33, y en la última columna tenemos Mateo 28:19, ¿quién lo quiere? Gracias, hermanita. Juan 14:16, ¿quién lo quiere? Ya. Hermanita, gracias. Lucas 3:22, hermanito Miguel, gracias. Entonces, vamos a empezar. La primera que di fue Gálatas 1:1. Hermanito, adelante. Pablo apóstol, no de parte de hombres ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó entre los muertos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, ahí vemos que se nombra otra vez al Padre y al Hijo por aparte. Dicen quién es el Hijo. El Hijo es Jesucristo. Ahora vamos a Filipenses 1:2. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor. Dos personas distintas ahí. ¿Qué otra cita de Colosenses capítulo 1 versículos 2 y 3? ¿Quién la tiene? Colosenses capítulo 1 versículos 2 y 3. Saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que procede de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Podemos seguir viendo entonces que ahí se menciona al Padre y al Hijo. Pero, bueno, ¿quién tiene la siguiente cita? Yo di Mateo 12:32. Entonces, por favor, cuando lo lean, de aquí no hay más, ¿cierto? No. Cuando lean Mateo 12:32, cuando se menciona al Padre y al Hijo, hagan la pausa para que se note más, hagan el énfasis, para que todos escuchen dónde está ubicada en las palabras. Dale, hermanita. Y cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que dijere contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. No le será perdonado. Ni en este mundo, ni en el venidero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, ¿no les parece curioso que Jesús diga que el que hable contra el Hijo, pues se le perdonará, pero que el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará? Si Jesús fuera el Espíritu Santo, entonces, ¿qué? ¿Se le perdona o no se le perdona? ¿Entienden ahí la contradicción? Muy bien. Entonces, si yo insulto a Jesús, ¿sería un pecado imperdonable o no? Depende. Si es Jesús Espíritu Santo, sí. Si es Jesús hombre, entonces no. Ahí ya la doctrina unicitaria se cae a pedazos. Esa cita era muy importante, por eso te dije que hicieras el énfasis. Muchas gracias. Ahora vamos a Lucas capítulo 12, versículo 10. Adelante, hermanita. Quien hable más del Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que cometa una falta contra el Hijo del Hombre se le perdona, pero contra el Espíritu, nanay. Muy bien, ahí está claro, son dos personas. La cita de Hechos 2:33. El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como ahora lo están viendo y oyendo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otro ejemplo, donde vemos al Espíritu Santo y al Hijo presentes en la misma cita, ¿sí? Sin decir que son el mismo. Ahora pasamos a los versículos que nos hablan de la Trinidad completa.
Mateo 28, 19. Más claro no canta un gallo. ¿Quién la tiene? Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa antes de seguir con otros versículos, porque este es muy importante. Este es un versículo donde los unicitarios también se agarran, porque dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dicen, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un solo nombre, y ese nombre es Jesús. No, hay que saber leer. Dice en el nombre del Padre y del Hijo. O sea, cuando hay una I es disyuntiva, quiere decir que separa dos cosas distintas, ¿ok? Y el Espíritu Santo. Son distintos. Esa explicación, digamos que no logra convencer a un unicitario. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el nombre del Padre? Sí, pero ¿cómo nos enseñó a llamarle Jesús? Padre. Padre. Ese es el nombre que nos enseñó Jesús, Padre. Ay, ¿cómo se les va a ocurrir que Padre es un nombre? Bueno, eso se llama un nombre nominal. ¿Ok? Para que entiendan lo que es un nombre nominal, les voy a dar un ejemplo. Hermanito presidente, ponte de pie. Ok, es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el pájaro verde que imita la voz humana? Loro. Loro. ¿Cómo se llama? Loro. Loro, ese es el nombre, loro. Yo no voy a decir que estaba difícil, muy difícil la pregunta. 10 puntos para el próximo retiro. No me imaginé yo que le iba a preguntar menos de eso. Entonces, ¿entienden lo que es un nombre nominal? Yo no voy a decir que el pájaro verde que imita la voz humana se llama Juanito, no, se llama loro, género, claro. Entonces todos los papás son Dios. No, Jesús nos habla del Padre del cielo, del Papá del cielo, de nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro, dice Mateo 6, Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Eso es lo que diferencia el nombre del Padre, Padre del cielo, nuestro Padre del cielo. ¿Y será que el Espíritu es cualquier espíritu? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu de Dios, pero es el Espíritu Santo. Ese es su nombre. ¿Ya? Muy bien. Son nombres nominales. Padre del cielo, ¿sí? El Espíritu Santo y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esos son los nombres nominales. Muy bien. Eso nos va a llevar más adelante a otro tema que tenemos en discusión con los unicitarios, que es el bautismo en nombre de quién. Pero ya lo veremos cuando abordemos ese tema. Ahora sí, prosigamos. Juan 14, 16. ¿Quién la tiene? Hermanita, adelante. ¿Ah? Hágale. Hágale, hermanita. Y yo rogaré a mi Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Palabra De Dios. Te voy a pedir que vuelvas a repetir. Más duro.
ahí, tranquilita. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Ok. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que Jesús va ¿a dónde? Donde el Padre. Donde el Padre. ¿Y qué nos enviará? Otro paráclito, que es otro consolador. Paráclito significa consolador. Entonces, no es el mismo, es otro que no es Jesús. Se llama el Espíritu Santo. Lucas 3:22. ¿Quién me entiende? A ver, Bajó sobre el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Perfecto. Entonces, esta es la escena donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y cuando está siendo bautizado, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre dice: este es mi Hijo amado. O sea que si ustedes analizan el cuadro, está Jesús bautizándose en el río Jordán, por Juan el Bautista está siendo bautizado, pero también en esa cita vemos al Espíritu Santo descendiendo del cielo, y también aparece la voz del cielo, que es la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado. Está clarísima la Trinidad ahí, ¿cierto? Todos en un solo cuadro, todos presentes en el mismo cuadro. Muy bien. Esa era la cita de Lucas 3:22, ¿cierto? Muy bien. Pasamos a Juan 14:26. Pero el defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviara en mi nombre, Él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces ahí dice que el Padre nos enviará al Espíritu Santo, que nos recordará todo lo que ha dicho ¿quién? Jesús, el Hijo. ¿Ok? Entonces volvamos a repetir, dice que el Padre enviará al Espíritu Santo, ¿para qué? Para recordar lo que dijo ¿quién? Jesús. Lo que dijo Jesús, todo lo que dijo Jesús. Ahí está, otra vez la Trinidad. Por último, Hechos 20:27. ¿Quién la tiene? Ahí. Después de que con la sangre de Dios que compró con su propia sangre, o sea, la sangre de Dios es la misma sangre de Dios. Sí, pero es que si es sangre de Dios, no está muy clara esa opción. Dice: porque jamás dejé de anunciaros todo el plan de Dios. Cuidad de vosotros y de todo el rebaño del que el Espíritu Santo os ha constituido como guardianes para apacentar la iglesia de Dios, que ha adquirido con su propia sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces vemos que ahí, en esa cita, se nombra el Espíritu Santo, que es Dios, ¿cierto? Y él dice, la iglesia que él ha adquirido, o sea, que Dios adquirió con su propia sangre. ¿El Espíritu Santo tiene sangre? No. Espíritu. Entonces, ¿quién es el que tiene sangre? ¿Quién se encargó? Jesús. Entonces, ahí ven la diferencia. Son dos personas distintas, porque si habláramos de Dios Espíritu y habláramos de sangre, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo tiene sangre. No, estamos hablando por un lado de Jesucristo y por el otro del Espíritu de Dios. Son dos personas distintas. Vale, hermanitos, pues yo hasta aquí creo que dejo la lección de hoy. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Si les quedó claro el tema, para mí es importante que a todos les quede claro, que no les dé pena. Y mire que al final dice, o sea, siempre Jesús dice: el que ve al Padre, el que me ve a mí ve al Padre. Sí. El Padre y él son uno solo. Sí. Y mire que ahí donde decía él, la sangre de Dios, o sea, que fue comprada con su propia sangre. Entonces ahí confirma él que son uno solo. Sí. Pero tres personas distintas no solo es verdad. Conclusión. Yo pienso que cuando decimos gloria al Padre y
Santo que acabé de verlo escrito aquí, pero generalmente antes te decía gloria al Padre, al Hijo y por último y al Espíritu Santo. ¿Están bien dicho de las dos maneras o...? No, a ver. Es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Porque a mí hace rato me enseñaron que debemos decir y. Gloria, un solo gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No se dice gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu, porque serían tres dioses. Es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No, eso no es lo que yo digo. Entonces, es que hace un tiempo se decía gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, sin decir sin la I. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, ya entiendo que debe ser. El problema es que si tú no lo dices, no estás diferenciando que son tres personas distintas. Estarías dando como un credo unicitario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es un subpunto. Sí, porque es que todavía hay muchas personas que dicen gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Alguna vez, como decía esa se dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? Se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así lo gusta hacer. Yo lo aprendí en el seminario, me enseñaron. Y es separado, claro. Si yo no lo separo, te estoy diciendo que son. Pero se escucha mucho decir, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Es un error gravísimo, común por la ignorancia de la gente. Cuando nosotros no decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, es que estas no son tres dioses, no estamos dando tres glorias a tres dioses, sino una sola gloria a Dios en tres personas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Tiene ahí la importancia de venir a la escuela? Claro, cosas tan sencillas como esa, como se dice gloria. Que le quede eso nomás de este día y de muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? Pregunten, porque entre más pregunten, más enriquecen todos. ¿Hay alguna otra pregunta? Hermanito. Yo he escuchado, no recuerdo si es en una oración o a dónde, que dice, bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Sí. Entonces digo yo, pues si bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen, ¿no es el Padre el que bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre? No, el que bajó del cielo fue Jesús, su Hijo, al que Él envió. Por eso en las citas anteriores dice el que fue enviado por el Padre, que fue enviado por el Padre. El Espíritu Santo bajó sobre la Virgen, después dice que entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo se posó sobre María la Virgen. Es el amor de Dios. Sí, quedó a luz, pero en ese momento Jesús bajó del cielo y se formó, se encarnó en María, Santa María, siempre Virgen. Yo le quiero hacer una pregunta, no es mía, es de mi hija, me la dijo, yo traté de contestarle, pero como que me dice, mamá, ¿y quién creó a Dios? Nosotros, o sea, Dios. Sabemos que nadie puede crear a Dios, Dios es el creador. Pero ¿cómo iba a salir así de la nada? ¿Quién creó a Dios? Es muy sencillo, mira, muy sencillo. Incluso en cualquier animal, ¿sí? Para que hubiera, por ejemplo, un perro, que hubo que haber antes un par de perros que los engendraron, y antes otro perro y otro perro. Pero no podemos ir hacia el infinito. Tiene que haber un primer perro, tiene que haberlo, tiene que existir un primer perro. No puedo yo seguir buscando infinitamente a ver de dónde viene este perro y así sucesivamente. O sea, tiene que haber un principio obligatorio, no hay una línea inicial hacia el infinito, ¿sí me hago entender? Siempre tiene que haber un principio. Pero dicen que el hombre desde siempre, desde que llegó a la tierra, desde que se formó en la tierra, siempre ha sido igual que ahora, buscar y buscar y buscar. Y en esa búsqueda encontramos a Dios. Eso es la revelación, eso es otra clase distinta que también vamos a ver. La historia de la revelación de Dios al hombre, que Dios se reveló en otras culturas, en otras religiones, en otros tiempos,
y esa revelación ha sido creciente, ¿sí? Ya se empieza a consolidar en el judaísmo y se plenifica en el cristianismo. Claro, eso lo explica Génesis, pero nosotros tenemos que entender que no todo el mundo cree en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo le puedo explicar eso a un ateo, ¿ya? O a un niño, ¿ya? Pero esa es una buena pregunta que voy a desarrollar también en otra clase. Sí, porque para uno lo sabe, y uno trata como explicárselo entre la ignorancia de uno o el niño. Entonces, ¿tarea? La tarea. Bueno, ¿conocen a la Iglesia Católica? Se las presento. ¿Dónde dice Iglesia Católica en la Biblia? ¿Quién ha escuchado esa pregunta? Uno sí les puede decir, ¿dónde dice Iglesia Pentecostal en la Biblia? ¿Dónde dice Iglesia Evangélica en la Biblia? ¿Dónde dice Iglesia Metodista? ¿Dónde dice Iglesia Luterana? No dice. La Iglesia de la Biblia, Jesús no le puso nombre como hacen los pastores protestantes. Jesús solo fundó la iglesia. Pero ¿cómo fundan la iglesia los pastores? Voy a dar un ejemplo. Mi iglesia se va a llamar... A ver... Por ejemplo, acá dice Isaías capítulo 57, versículo 5, al final dice, bajo la hendidura de las peñas. Mi iglesia se va a llamar bajo la hendidura de las peñas, o la roca de salvación, lo primero que encuentren en la Biblia. Ese es el nombre de las iglesias protestantes. Por eso ellos preguntan en qué parte de la Biblia aparece el nombre de su iglesia, porque ellos sacan los nombres de sus iglesias de la Biblia. Pero Jesús, no vamos a encontrar un solo versículo de la Biblia donde diga que Jesús y los apóstoles se reunieron, cogieron la Reina Valera y empezaron a buscar qué nombre le iban a poner a su iglesia. No. La iglesia en la Biblia no se menciona por nombres, se menciona por lugares geográficos. Pues la iglesia de Roma, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Corinto. Hay varios lugares que se mencionan en la Biblia, pero hay un grupo de libros que el apóstol Pablo escribió a las sedes de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Una sola iglesia, varias sedes. ¿Qué sedes son estas? Bueno, ya las veremos la próxima clase. Está la carta a los romanos, que ¿a qué iglesia está dirigida? Romanos. Iglesia Católica Apostólica Romana. Y está dirigida bajo nuestro sumo pontífice. Estas iglesias también existen hoy en día, es la misma iglesia católica, están dirigidas bajo los patriarcas, que son los sucesores de los otros 11 apóstoles. Por si no lo sabían, la iglesia católica tiene los 12 apóstoles completicos, y sus sucesores. Lo que pasa es que la mayoría son de Occidente y nosotros de Oriente, y nosotros casi no tenemos mucho contacto con ellos. Hoy en día, por internet, por muchas cosas, incluso sedes de la iglesia de Antioquía, de otras iglesias, de otras sedes católicas, están llegando a Colombia, a otros sitios de Latinoamérica. Pero vamos a profundizar más, a conocer más toda nuestra iglesia dentro de la Biblia y cómo está distribuida. Entonces, la tarea, así, se van a averiguar. O sea, el Papa es el sucesor de Pedro, pero los otros sucesores de los 11 apóstoles les llamamos patriarcas. Se van a averiguar de dónde son cada uno de los 11 patriarcas actuales. Y si se pueden averiguar el nombre, mejor. El nombre de los 11 patriarcas actuales de la Iglesia Católica.
Cuando hablas de actuales es que están vivos. Están vivos, están ejerciendo su apostolado. Vamos a buscar de dónde son los 11 patriarcas de la Iglesia Católica. Ellos le dicen al Papa que él es el primero entre iguales. Muy bien. Los lugares, o sea, sí, de qué iglesias dirigen estos patriarcas de la iglesia, estos sucesores de los apóstoles. Y si consiguen sus nombres, mucho mejor, para que vayan conociendo a nuestra Santa Madre Iglesia más a fondo. Hermanitos, bueno, hermanitos, sonrían a la cámara, a ver. Bueno, estos videos ustedes ven que lo están subiendo a la página de Facebook, ¿no? Del movimiento, ¿no? Hay una página de Facebook del movimiento donde se está publicando todas las actividades del movimiento y la formación, ¿no? Pero no van a ser como algunos perezosos que dicen, no, padre, ¿será que se puede o vale la Eucaristía que uno ve por televisión? Entonces no. Lo ideal es que vengamos a la escuela, pero si no podemos por fuerza mayor, pues vamos a internet y ahí vemos la clase anterior, ¿listo? Pero vamos a hacer, no les doy idea, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo, pues, porque este grupo se mantenga y aún siga creciendo aún más. Entonces le agradezco pues la asistencia y la participación a todos ustedes y espero que no sea solamente porque la hermanita Marlene le dijo, porque hoy teníamos el lanzamiento del retiro, ¿no? Que este espacio pues sea de nosotros y lo continuamos fortaleciendo. Bueno, yo creo que hay un anuncio parroquial, pues ahorita, ¿cómo se llama esta parroquia? ¿Se averiguaron la vida de Santa Rosa de Lima? Bueno, llegué tarde. Entonces, el padre Diego, que es el párroco de acá de esta parroquia, nos pidió el favor que para Semana Santa la apoyáramos con 10 personas en la parte de la proclamación de la palabra, ¿sí? Entonces necesitan ser que estén disponibles, que no estén comprometidos dentro de su parroquia y que asistan en Semana Santa acá. No será todos los días, él los dividirá, pero si necesito 10 personas, levante la mano para que la hermanita Marlene pues los apunte, por favor, no todos a la vez. Va a haber una preparación el viernes. Va a haber una preparación este viernes, él va a decir la hora donde los va a formar, donde va a explicar, donde nos vamos a organizar. Entonces, ¿quiénes podrían asistir